Muy buenas, Antonio, ¿cómo estás? Hola Víctor, ¿qué tal? Muy bien, encantado de verte. Estamos con Antonio Loriguillo, doctor en anime complejo, el doctor anime, te podemos llamar Ujú. si quieres, que va a ser nuestro invitado hoy en estos especiales Open Access que hacemos dentro de Miriorama, que bueno, ha dado muchas vueltas todo esto, el mundo, la inercia, mundo Open Access, Miriorama, una hora de cultura. Esto es Miriorama como gran paquete ahora para todo lo que hacemos y Open Access, que es el octavo ya dentro de esta serie de entrevistas informales, charlas en profundidad, pero relajados. Estamos cada uno aquí en modo viernes, tranquilos, y tenemos por delante una hora para discutir toda la investigación de Antonio Loriguillo López, que es para mí el referente en lo que tiene que ver con anime complejo, como bien demuestra su libro, y uno de mis sabios particulares, ¿no? De mis pues, referentes a los que siempre acudo a preguntar algo, tengo que preguntar algo de la industria del anime, de la forma del anime y de todos esos vericuetos, esas particularidades que hace que investigar cultura popular japonesa sea difícil. O sea que, Antonio, es un lujo tenerte aquí, es un placer y espero que estés como en casa, aunque estás como en casa porque tú has sido miembro de la Inercia, has publicado en la web. De hecho, tu texto sobre de qué hablamos cuando hablamos de Slice of Life sigue siendo el segundo más visitado cada semana. El primero es uno sobre videojuegos de cavernícolas, que no sé por qué, pero al algoritmo le encanta. Pero tu texto de Slice of Life es un hit, es un exitazo. Estás en familia, bienvenido. Nada, encantado, Víctor, de estar aquí y bueno, es verdad que hemos ido demorando, ¿no? Mm. Este encuentro que teníamos pendiente. Tú siempre, como ya te conoce todo el mundo, siempre tirando puentes, siempre tendiendo lazos y nada, estar aquí es un placer. Aunque no Mm. sé si daremos para una hora de tanta investigación como investigador más o menos jovenzuelo, aunque bueno, estábamos hablando antes, ya no tanto. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Sí, yo creo que se nos quedará corta la hora porque Antonio es muy joven, llevas relativamente pocos años en la academia es una cosa lenta, cultura lenta, pero llevas poco tiempo, pero el tiempo suficiente para haber desplegado una investigación completa, compleja y que necesita tiempo. Antonio ahora mismo es profesor en la UGI, en la Universidad Jaume I de Castellón, eres ayudante doctor allí y estás en los grados de diseño y desarrollo de videojuegos y comunicación audiovisual. Te Ujú. dedicas sobre todo al análisis fílmico de anime, de animación japonesa, y aparte has tenido breves encuentros con la parte más industrial. O sea que esa doble perspectiva, ¿no? Del contenido, interrogar a la forma, al contenido, al Ujú. discurso, pero a la vez preguntarse de dónde viene y por qué acaba siendo lo que es, creo que te distingue un poco como investigador, ¿no? Y al final en el libro de Anime Complejo que comentaremos hoy se ve bastante cómo buscas las causas muchas veces en lo que la industria ha ido permitiendo sin reducirlo simplemente a un producto industrial que sale de una cadena de montaje. Ya estoy adelantando temas aquí, ¿eh? Antes de Sí, sí. adelantarlos, quiero decir esto. Vamos a hablar de tu libro Anime Complejo, que acaba de salir hace meses, Ujú. una publicación calentita, y que aparte es un libro muy accesible, o sea, porque es corto, porque es barato, vale 18 o 17 euros, y porque es muy riguroso, pero haces mucho esfuerzo porque el lector te pueda acompañar, ya lo iremos viendo. Antonio y yo nos conocemos desde hace ya muchos años, hemos investigado juntos, de hecho yo creo que este es quizá nuestro paper más citado, es un paper sorpresa, porque fue una cosa espontánea que tú y yo montamos para interrogar al videojuego japonés y de aquí han salido muchas cosas que todavía estamos desplegando, ¿no? El paper de What Makes Game Different, que hace diferente a los juegos japoneses, ya del 2015, creo recordar, ¿no? En el Sí. Journal of Games Ujú. Criticism. Aparte tienes el podcast Animelario, para mí una referencia de nuevo en divulgación académica, en divulgación de la investigación, y a nada que os interese mínimamente el anime, que os interese mínimamente la complejidad narrativa, Animelario hay que escucharlo. Es una maravilla, además es un, lo hablábamos el otro día, es un programa muy de radio clásica, Antonio es un señor, es joven pero es un señor, y es un programa que tiene toda la seriedad que nos falta a nosotros por aquí, por Miriorama. Vamos a También, poner un disclaimer de Animelario, sí. porque para que la gente luego no se encuentre con, digamos, falsas expectativas. Yo reconozco que es café para muy cafeteros, ¿vale? Es un poco el intento de hacer divulgativo los contenidos de mi investigación. Y efectivamente hay canciones, hay openings, hay temazos del anime de hoy, ayer y siempre, pero aviso que aunque ya esté el enlace, pues eso, café para muy cafeteros, no me hago responsable, de quien quiera entrar. Pero el que quiera, bienvenido. Sí, pero nosotros tenemos audiencias duras. Yo creo que nuestros escuchantes son gente hardcore y se va a atrever. Y seguramente muchos ya te habrán escuchado.
También has estado en el ciclo de conferencias Gemu que montamos para Fundación Japón con esta charla sobre rutas Gemu, turismo Gemu, de nuevo, esa perspectiva un poco entre el contenido en sí y lo que lo envuelve, que esta vez no es tanto la industria como la cultura fan, ¿no? También tienes un poco de trabajo sobre cultura otaku y lo triangulas muy bien, ¿eh? Luego te preguntaré por esto, pero creo que lo triangulas muy bien y se nota mucho que has ido tocando todos los palos. Esta conferencia está online en YouTube, como todas las del ciclo Gemu, y es muy, muy, muy recomendable. Esta es tu tesis, la narración Ujú. compleja en el anime postclásico. Ojo, esto se va a emitir en radio. Yo estoy diciendo aquí esta, porque también lo podéis buscar en YouTube, hay una Ujú. grabación en vídeo y estoy enseñando las portadas de las cosas que Antonio ha puesto en Solfa, pero bueno, esto es radio, se puede escuchar perfectamente, ¿eh? Los que estéis escuchando en radio, no os Ujú. preocupéis que esto está hecho para acompañaros, no es un formato de estos extraños tipo la vida moderna que hay que verlos porque hay que ver las Ujú. caras. Aquí Antonio y yo vamos a estar muy sosos, pero es verdad que esta portada para mí tiene como una declaración de intenciones que es que sale Tatami Galaxy, este Ujú. momento de la cadena infinita, ¿no? El juego de espejos o esa puesta extraña en abismo, la narración compleja en el anime postclásico, la ambigüedad narrativa en la animación comercial japonesa, defendida en 2018, ¿no? La tesis. Sí, De eso nuevo, es. muy reciente, muy reciente. Para los tiempos de la academia esto está todavía calentito. Entre medio, entre la tesis y el libro, publicaste una guía para ver y analizar de Perfect Blue, un anime Ujú. complejo de referencia, y estas sí que son guías muy accesibles. Ujú. Las guías para Sí, ver y analizar, yo creo que es un libro muy... siguen un esquema muy marcado, todas las guías siguen un poco los mismos patrones que podemos rastrearlos un poco también en cuanto a crítica cinematográfica más divulgativa, eso, ¿no? Hay que incluir una ficha técnica, ¿no? Hacer un recuento de premios, cosa que en un análisis más de la academia son ítems que tal vez no son tan importantes. Mm, Pero aquí, pues, te debo decir que fue un placer hacerla por lo que tiene de ampliar el contexto, ¿no? Que eso que decías tú, mi interés por lo industrial, efectivamente aparece bueno, indesligable al análisis fílmico. Ya hablaremos de la complejidad, pero entender, ya sé que tú también abogas, ¿no? Por ser historiador, sobre todo, en la mm. investigación, ver cuándo suceden las cosas y por qué, pues rastrear dónde está el dinero y cómo se hizo, pues es siempre lo Sí, más interesante. claro, no todo es historia, pero no hay obra sin historia. Y esto, o sea, reducir la obra a una especie de descifrado de la historia o de la biografía del autor es peligroso porque la reduce, pero hay que entender de dónde viene. Y esto creo que va a ser un tema que va a vehicular todo en lo que vamos a hablar ahora de anime complejo, que es lo siguiente que tengo aquí ya, anime complejo, libro de Ujú. 2021, la ambigüedad narrativa en la animación japonesa. Además vemos a Lamu en portada, pero vemos una foto de una promoción turística de Lamu, ¿no? Es una foto muy, muy curiosa porque se ve hay como un trabajo aquí que no es directamente fotograma de la película, sino que se ve Ujú. ese reflejo en la cultura popular, se ve ese impacto, ¿no? En lo otaku. No sé Ujú. exactamente de dónde es la foto. Pues es un feliz hallazgo buscando imágenes libres de derechos para, para las portadas, ¿no? Que ya sabemos que siempre el mundo editorial pues, es siempre complejo precisamente con fotogramas, cualquiera que haya investigado o quiera reproducir eso, algún segmento de alguna película, pues es siempre bastante complicada la gestión. Y en este caso, pues me encontré esta imagen que desconozco incluso la ubicación, aunque entiendo que será algún sitio anglosajón, pero era muy tentador tener a Lamu en portada por cosas que tienen más que ver con la complejidad que por su encanto como personaje, ¿no? Por su Mm. moe, pero bueno, podemos hablar de eso también en relación a luego a Beautiful Dreamer, por ejemplo, que es la motivación de incluirla en la portada. Exacto, ese es el tema que casi la semilla, no es la primera, pero es un poco la semilla de la complejidad narrativa en el anime, tú te has ido a ubicarla y a defenderla en lugares que la gente a lo mejor no espera, ¿no? O sea, el hecho de que el Amu, que es una Urusei Yatsura, una comedia frívola en el mejor de los sentidos, ¿no? Ágil, alocada, donde el statu quo se mantiene rígido casi invariablemente, pues tú vas ahí y dices, no, no, esto es un puntal de la complejidad narrativa. Lo último que me queda por decir es que estás en el grupo Ítaca de la UJI, dedicado a cultura visual, un grupo con el que tenemos aquí muchos intercambios, muchas Ujú. amistades, que habéis estado coorganizando el primer Digra España, que fue aquí en diciembre en Mataró, y que no sé si, creo que no hemos entrevistado todavía, eres el primer miembro de Ítaca que entrevistamos en Open Access, que invitamos a Open Access.
Creo que sí, tengo que mirar la Creo que lista, pero sí, creo que sí, ¿eh? vamos tan lentos. Esto es un especial que se hace uno cada año. Es una cosa de estas, como la tele británica que tiene el especial de Chris Morris y luego vuelve a su cueva, ¿no? Vamos a empezar, Eso es. Antonio, si quieres, con esta presentación. O sea, después de esta presentación, con este concepto clave que vemos ya desde el título, que hemos repetido muchas veces, anime complejo. O sea, Ujú. vamos a ir a lo grande. ¿Qué es anime complejo? Claro, eso es. Primero, ese adjetivo de complejidad. A ver, en todo momento, como toda investigación, bueno, se trata de cuadrar el círculo, ¿no? Hacer que cierto fenómeno o cierta intuición que tú tienes como investigador o como investigadora, pues lo puedas un poco enfocar de la manera más eh, rigurosa posible. En este caso, la complejidad, bueno, yo la empleo porque es un adjetivo que viene de una tendencia del cine posclásico y de la literatura que ha generado, aquello de, vamos a repetirlo mucho durante la charla, imagino, aquello de las películas puzzle, puzzle Mm, films o las mind game films, juegos mentales donde las formas de contar, distinguimos entre qué la historia de las películas, ¿no? Lo que podemos encontrar en la sinopsis, ¿no? Miramos detrás de un DVD, distinguirlo del relato, cómo se cuenta mm, esa historia, ¿no? Entonces, cómo el relato, la forma de contar esa historia puede ser compleja. Y lo que nos dice la literatura, y que yo trato un poco de cruzar aquí con el anime, como una suerte de terreno no tan explorado, ¿no? No se destaca el anime por la complejidad, precisamente, podemos hablar ahora de eso, es precisamente ver la complejidad en el anime en cosas que vemos en el cine posclásico, como narradores poco fiables, esos loops temporales, mm, esas paradojas de sentido que generan eh, lo que se indica en el subtítulo, ¿no? Ambigüedad. La mm. ambigüedad contrapuesta a la claridad narrativa, por ejemplo, del cine más clásico, ese que pervive hasta nuestros días, ¿no? Desde el cine de los estudios en la época dorada en Hollywood hasta las películas de Marvel, aunque bueno, va habiendo excepciones, podemos hablar también de eso, Mm. pero cómo choca contra esa claridad una ambigüedad que parecía solo, digamos, propiedad del cine de arte y ensayo, este cine de Mm. festivales, más para connoisseurs del cine, y que vemos ahora en el mainstream, que es algo que a mí me llamaba mucho la atención. Sí, es verdad que pasamos del año pasado en Marienbad a Ujú, el anime más loco y más accesible ujú, en principio, ¿no? En apariencia. ujú, Son teorías y son perspectivas que hasta ahora se han trabajado sobre todo con objetos occidentales, americanos, europeos, ¿no? Y con ujú, teóricos eminentemente occidentales. Tú haces un manejo en el libro fantástico de David Bordwell, uno de los ujú, teóricos para mí más potentes, teórico de referencia, tanto él como su ujú, mujer, Christine Thompson, son dos referencias para mí no solo en cómo analizan el cine, sino en cómo abordan el cine y cómo respetan el objeto. Son expertos en Hong Kong, en artes marciales, les ujú, gustan los kaiju. Y es curioso que siendo una teoría tan occidental y habiendo un objeto que estaba a la espera, ¿no? Como el anime complejo, hasta ahora yo no había encontrado una teoría unificada que intentara poner orden en ese espacio. Claro, lo que ha pasado mientras tanto, a ver qué te parece a ti esto, pero esto es un poco un primer aviso a navegantes. Lo que ha pasado mientras tanto es que el público de anime complejo, por intuición, por costumbre, por familiaridad, por cotidianidad, lo ha ido pensando, se ha ido acostumbrando a ese vocabulario, a lo mejor incluso ha adquirido ese vocabulario como narradores poco fiables, bucles temporales, cuestiones que en principio estaban en el análisis fílmico, por lo menos hasta hace unos años no estaban en el acervo popular, sí, y sí. parece que sea, para un insider, parece que sea un objeto muy claro, muy definido. Es decir, no, no, es que esto es así y puede llevar, creo yo, a una simplificación del análisis, a una confusión de términos, a incluso una exageración de las propiedades. Es decir, pululan por ahí análisis que no señalaremos porque esto es un podcast elegante, pero que Ujú, son súper maximalistas con es que los japoneses son complejos por naturaleza, están acostumbrados a esto, incluso tienden puentes muy locos, pierden esa perspectiva histórica y dicen, no, no, es que esto tiene que ver con la cultura japonesa. Caen en esencialismos, ¿no? Que es una cosa ujú, orientalista y peligrosa. O al aplicar esos términos de manera absoluta, hacen como bloques, ¿no? No es que el anime ujú. por naturaleza es complejo, mientras que todo lo demás, nosotros occidentales somos tontos y nuestro cine está masticadito porque venimos de los americanos. Entonces, creo que tu libro lo primero que hace, y por eso quiero empezar muy claro con eso, es que siendo tan breve, pone orden en casa. Da una serie de avisos
sutiles, elegantes, porque tú eres un tío muy elegante. La lectura hiperbólico viene de un sitio, hay unas estructuras industriales tan claras como las que puede tener la tele americana y, de hecho, viene de un sitio de Japón, pero tiene una tradición muy larga, la complejidad narrativa, fuera de la animación. O sea, el mundo, como suele pasar, cuando tú te quitas un poco esas cosas que tienen los burros delante para tapar el camino, es mucho más grande de lo que imaginabas. Y tu libro, pese a ser tan breve, creo que muestra un mundo muy complejo, valga la redundancia, y que necesita ese análisis, ¿no? Pones mucho orden y animas a seguir pensando. Yo, Sí, en ese sentido, enlazándolo precisamente con la metodología, con el estudio de David Borwell, del que yo parto con metodología, la narración en el cine de ficción, claro, es que el propio Borwell se plantea, es una tarea titánica, una tarea muy ambiciosa, que es algo como intuiciones que tenemos, hombre, no, pues el cine en la Unión Soviética tiene que ser por fuerza, y luego vemos las películas y así es, distinto del cine que se produce en los estudios clásicos de Hollywood al mismo tiempo. Claro, eso también tendrá que ver con sus condiciones de producción, pero también con el uso del lenguaje fílmico. Y él, para tratar de hacer esa cuadratura del círculo, porque es muy complicado eso de que podemos más comentar como entusiastas de la cultura popular, ¿no? No, eso es que es un nicho de mercado en ese momento, o es una excentricidad de ese momento, es casi un meme. Bueno, ya, pero eso vamos a tratar de, efectivamente, darle legitimidad al texto, vamos a respetarlo, pues vámonos a la historia. ¿Cómo se ha difundido? ¿Quién lo ha producido? ¿En qué sistema de producción se genera? Y mi hipótesis, y creo que es que el capitalismo, ¿no? O el postcapitalismo o el ubercapitalismo, como lo queramos llamar, quiero decir, no hace las cosas tan extrañas en cuanto a lo que se produce en una parte del mundo con otra. Digamos que hay rutinas que, por ejemplo, en el caso del anime, está documentado. Jonathan Clemens, por ejemplo, en un excelente libro que es Anime a History, detalla cuál es la relación entre la animación norteamericana producida por herencia de la UPA, animación súper limitada, radioanimación, como la denominaban algunos animadores, cómo esa pasa a ser un poco los códigos del anime en cuanto a animación limitada, básicamente por un poco condicionantes económicos, que luego a partir de ahí se codifican como un estilema propio del anime. Pero es que esencialismos, aquí sé que es un terreno común, yo creo que también parten un poco de una perspectiva ante la cultura de que no va a haber diálogo posible, ¿no? Que va a haber siempre algo que no podremos entender por haber nacido en otro lugar. Y yo creo que la ciencia, el conocimiento va precisamente de tratar de desenmascarar este tipo de cosas, ¿no? No sé si estoy aquí siendo muy positivista, pero... Bueno, no, pero está siendo contextual y está siendo perspectivista en todo caso, ¿no? Es decir, hay que reconocer que las perspectivas existen, aunque esté haciendo aquí una comparación un poco loca, pero que hay perspectivas, hay puntos de partida y que incluso en un entorno transnacional, oye, hay que ver la perspectiva de la que sale algo puesta en contacto con todo lo demás. Porque yo creo que el problema es creer, o sea, que nos guste demasiado Japón, ¿vale? Vamos a poner las cartas sobre la mesa y esto que nadie se sienta ofendido porque todos podemos caer en eso. O sea, esto es un ejercicio que hemos hecho tú y yo de autoanálisis. Cuando analizas cultura japonesa, cuidado porque nos gusta mucho. Y nos gusta mucho Japón, nos gusta mucho el país, pero es un país más, es una sociedad más, el ser humano es más o menos el mismo en todo el mundo y las industrias culturales tienen sus trayectorias y muchas suelen ser condiciones muy locales e influencias muy internacionales, ¿no? Entonces, no es que haya que destapar, creo yo, esa verdad matemática, sino que hay que contextualizar y hay que añadir perspectiva. Y digo lo de perspectivismo también porque este es un libro de un autor europeo. O sea, una cosa que también haces muy bien es decir, oye, yo estoy investigando desde aquí, me documento muy bien, trabajo con autores japoneses, tanto como occidentales, pero hay un límite en el acceso cultural que tú tienes y reconoces. Y a la vez hay una perspectiva que un autor muy metido en la cultura japonesa desde Japón no podría tener, que es la recepción fuera y cómo se construye la idea de anime complejo también en un mercado internacional. A lo mejor aquí me estoy dispersando mucho, me estoy adelantando, pero yo creo que el anime complejo tiene esas dos construcciones, ¿no? La construcción de Japón, hay un consumo de anime complejo, pero aquí hay una idealización de lo que representa el anime complejo. Sin duda, sin duda. Y mi enfoque, ya metodología, volviendo a Borwell un poco, joder, es formalismo.
Mm, vamos a atender a la forma, al texto, a la gramática más elemental de cómo se combina, cuál va a ser la transición entre planos, cuáles son las convenciones, se respetan o no. Yo siempre me he tratado de ceñir al texto porque creo que en este momento de mi carrera es lo que podía aportar como investigador. Pero claro, eso por supuesto deja abiertas líneas, no es la verdad absoluta acerca mm, del anime complejo, ni mucho menos. De hecho, sería aburrido tal vez, que ya mm. lo hubiéramos cerrado ahí. Y hay muchas variables que a integrar en un futuro y, y bueno, vamos a ver. No, no, esto, lo bueno en la academia, hay que encontrar un camino que no se te vaya a acabar nunca, no hay que seguir explorando. Te voy a poner el subtítulo a lo que te acabo de decir de la internacionalización, ¿no? Tu Ujú. libro, una vez pasada la introducción, empieza con la gran anécdota que todos adoramos del Mazinger Z de Cabrera del Campo en Tarragona. Estaba buscándote la foto para enseñarla aquí en la Ujú, versión en vídeo, no la encuentro, ujú, yo tengo una foto, Bea y yo estamos posando con la pose ujú, de Mazinger Z justo a sus pies. Entonces, hay ese punto de integración del anime y de iconos del anime como parte de nuestra cultura, pero que a la vez siempre van a ser extraños, ¿no? Por eso insisto, para un lector occidental, para un lector español que va a leerlo en castellano, ujú. o un lector de América Latina, que esperamos también que el libro llegue, creo que va a haber ese diálogo súper interesante entre lo que yo he consumido, lo que ha representado para mí y el contexto del que proviene, ¿no? Esa triangulación un poco difícil porque al final habría que moverse mucho para conseguir tenerla en profundidad. Como tú dices, no es que el libro la agote, pero el libro empieza a recorrer esas dimensiones. Me encanta. ¿Por qué decidiste empezar con la anécdota del Mazinger Z? Para quien no lo sepa, cerca de Tarragona, en Cabrera, hay una urbanización que tiene un Mazinger gigante que mola Ujú. muchísimo. Bueno, precisamente a la hora de un poco tratar de escribir el libro de manera, eso que decías tú, lo más divulgativa posible, ¿no? Es un libro bastante más corto que la tesis y he tratado de condensar de la manera más, eso, más legible, más interesante los contenidos de allí. Pues me gustaba empezar siempre cada capítulo con una anécdota y esta, pues claro, es que la imagen es muy potente, ¿no? Ahí entre los pinos, ¿no? del parque mediterráneo con el solazo cayendo en Tarragona, de repente una estructura de fibra de vidrio de Mazinger que tiene ya sus años Mm. y que, claro, que aparece como una suerte de ovni, ¿no? Como un, bueno, como un extraño objeto que ha caído ahí. Y me interesaba también por un poco lo que comentas también, en cuanto a dar una visión tal vez un poco o contribuir a las visiones no exclusivamente anglosajonas de esta relación con los textos del anime, ¿no? También el anime se consume en todo el mundo y cada vez hay más investigaciones y tiene que haberlas de cómo se relacionan territorios concretos, por qué no decirlo también regiones, ¿no? En el caso Mm. del Estado español, donde yo creo que la experiencia del anime en Galicia, en Cataluña, en Mm. Andalucía es muy concreta y es distinta a la de gente que ha crecido en Castilla-La Mancha, por ejemplo, Sí. ¿no? Y es algo que voy a aprovechar para citar un libro del que me encantó participar, que es El Japón contemporáneo, editado Sí. por Artur Lozano Méndez, y en él hay un epílogo excelente de Dolores P. Martínez, que es una investigadora, bueno, que tiene origen español, pero que ha desarrollado su carrera entre Estados Unidos y el Reino Unido. Y ella, como investigadora senior, precisamente pone en valor del libro eso, ¿no? Que una manera de aportar también a hacer avanzar este objeto de estudio, los anime studies, pues es ver cómo se relacionan otras regiones. No tener que Mm. pasar siempre obligatoriamente por el translator del inglés, ¿no? Para comunicarnos con textos japoneses, ¿no? Aquí también hay una historia muy interesante de cómo llega, cómo se recibe. Por ejemplo, la historia de Mazinger es, ¿no? Cómo se recibe en la televisión del momento, ¿no? Ya empiezan las primeras asociaciones de padres y madres a protestar por la violencia, una historia recurrente, ¿no? Con Mm. sucesivas series, pero bueno, también cómo se distribuyen las series en España, mm, cómo se han pasado en televisión, ¿no? Nos hemos formado muchos de nosotros viendo la tele pública, donde se ha pasado mucho anime, en algunas regiones, como también se ha emitido en canales privados, eso es interesante y eso hay que, pues eso, dar una perspectiva más local, más Mm. regional dentro de la sensibilidad de cada investigador, pues puede ayudar a abundar más simplemente sobre este texto, que nos fascina a Totalmente. todos. Puede ser, Antonio, que esa especie de sorpresa constante entre la complejidad venga también un poco en parte por ese filtro americano, sobre todo americano, más que anglosajón, porque, claro, Europa, si ha tenido algo en su audiovisual, ha sido complejidad, falta de clausura, ¿no? Ambigüedad en todo gesto formal.
experimentación con la ruptura constante, ¿no? La modernidad. Sin embargo, los americanos tienen como sus manuales, dentro de que tienen una parte de experimentación brutal, tienen sus manuales de esto es lo que se acepta, esto es lo que el público va a aceptar, y son mucho más rígidos con estas cosas. Entonces, quizá estamos filtrando a través de los americanos y planteándonos una oposición Occidente-Japón que habría que triangular de nuevo, ¿no? Habría que decir América, Europa y Japón, porque en Europa hemos tenido complejidad desde que el audiovisual se pone a rodar. Sin duda, sin duda. Por ejemplo, en el caso de Mamoru Oshii, ¿no? Uno de los actores, de los autores, ¿no? Director de Beautiful Dreamer, de la que hablaremos, y Ghost in the Shell, por supuesto. Él, en sucesivas entrevistas, yo creo que confiesa su amor por el cine de arte y ensayo europeo, ¿no? Y creo que se nota en sus obras, ya haciendo los cinéfilos un poco herencia de esa morosidad del cine de arte y ensayo, que más allá de la historia hay unos momentos catalíticos, joder, verdaderamente densos y verdaderamente pregnantes que vamos a recordar siempre, ¿no? Cómo está con el Basset Hound, Sí. ¿no? Bato, esa relación también, que tiene mucho menos que ver con ese, tal vez, concepción simple, ¿no? De un anime de acción, ¿no? De batallas, de peleas, de siempre la historia de Spock con amistad máxima. Hay algo más allí, ¿no? Y yo creo que entre todo el ramillete de anime que se produce anualmente, que es una barbaridad, siempre vamos a encontrar ahí tesoritos que rescatar. Para dejar clara tu metodología, has dicho catálisis, catalítico. Lo catalítico es cuando, en principio, simplificando mucho, la trama no avanza, esos momentos que no son nucleares, que no son puntos de trama, pero que al final hacen el tono, hacen el personaje. Vamos a intentar explicar lo más brevemente posible y lo más claro posible los conceptos claves de la metodología de Bordwell que has dicho que utilizabas, que serían cognoscibilidad, comunicabilidad y autoconsciencia, para que veáis que con nosotros se aprende. A ver, Antonio, ¿cómo nos lo explicas? Sí, a ver, por supuesto esto lo encontraréis mejor explicado por Borwell en la narración en el cine de ficción, donde él es muy preciso con las palabras, la traducción es excelente y es muy comunicativa, precisamente. Pero él trata de buscar eso tan difícil que es clasificar una narración. Sabemos que las películas, incluso las más complicadas, las más complejas, van a bascular siempre entre momentos más expositivos, donde los espectadores nos enteramos, ¿no? Del contexto, aparece el titulito, Mm. Texas 1980, información para los espectadores, pero hay momentos en los que hay lagunas de conocimiento y por tanto hay ambigüedad, porque como espectadores nos tenemos que plantear, uy, aquí qué está pasando, o vamos creando expectativas que luego refutaremos o no, según lo que veamos. Para monitorizar un poco esos momentos, él propone esas tres categorías. La más importante es la comunicabilidad, que es un poco, simplificando mucho, si se entiende en general. Si dentro de un género, por ejemplo, género de detectives, si la forma de contar la historia es comunicativa, se entiende perfectamente quién ha sido el malo al final, el objeto que han robado, en fin, todo lo que plantea la historia se resuelve. Claro, durante una película de, como estábamos diciendo, de detectives, tal vez hay momentos en los que como espectadores la narración nos está ocultando información para que tengamos, pues eso, la tensión, ¿no? Uy, ¿quién habrá hecho esto? ¿Quién habrá matado al mayordomo? Dentro de toda esa, de esos personajes que nos han mostrado. Eso es necesario para crear tensión y es una laguna, ¿vale? Por tanto, el género es importante para evaluar la comunicabilidad. En el caso del misterio, por ejemplo, Claro. las películas son generalmente menos comunicables que en una comedia romántica, donde no hay mucha oscuridad Mm. narrativa, ¿vale? Pero sí que habría Pero clausura, por ejemplo, ¿no? eso es, Claro, eso es. al final se cierra y se resuelve. Ujú. Entonces, el cine clásico dice Borwell que es moderadamente comunicativo, ¿vale? Porque se guarda de nuevo ciertas cosas. Pensemos en las películas de Hitchcock, ¿no? La ventana indiscreta. Hay determinados elementos que, desde el punto de vista del personaje, siempre vamos a tener una incógnita, ¿no? Esa tensión de qué pasará, hasta que al final sí que finalmente se clausura, ¿vale? Moderadamente comunicativas. Luego, las otras dos categorías ayudan a configurar esta de la comunicabilidad. La primera es la cognoscibilidad, que es una palabra un poco compleja, pero es simplemente alude al punto de vista y cómo se gestiona el punto de vista.
Mm. Es decir, ¿está el punto de vista restringido a un personaje solo? ¿O por contra hay un reparto coral y vemos un punto de vista distinto? Pensemos en Pulp Fiction, ¿no? Por ejemplo, un punto de vista coral totalmente, donde estamos ahora con un personaje, estamos con Jules, luego con Vincent, luego con el personaje de Bruce Willis, y todo eso al final acaba generando, pues, una historia que vamos montando como puzzles. Ujú. Y por contra, a veces tenemos películas que están en la cabeza de un personaje. Y, claro, nos tenemos que conformar con su punto de vista. Nos va a interesar este rasgo de la cognoscibilidad porque hay películas complejas en las que el personaje tiene algún trastorno, ¿no? Que hace que su percepción de la historia sea complicada, ¿no? Claro. No digamos ya cuando el personaje es amnésico Mm. o directamente está muerto, ¿no? Como se revela en ciertas películas, tipo El Mm. Sexto Sentido, ¿no? Entonces es importante esta cognoscibilidad. ¿En quién nos va a poner la narración el punto de vista? La focalización, ¿no? Eso es, Por aquí eso es, iría. la Vale. focalización. Y finalmente queda la autoconsciencia, que es cuando veamos algo meta, que identifiquemos como, es cine dentro del cine, ¿no? Mm. Va a ser siempre una autoconsciencia alta. El cine Vale. clásico, como trata de invisibilizar todas sus huellas enunciativas, suele ser muy poco autoconsciente. Todo lo contrario que, por ejemplo, las películas postclásicas, el opening de Deadpool, ¿no? Mm. La película con esa secuencia de títulos de crédito que se está riendo, por ejemplo, de las convenciones, ¿no? Hay un villano británico, un personaje CGI, el Mm. propio Ryan Reynolds en el montaje, ¿no? Como héroe, y se ríen de él. En la autoconsciencia es ese momento en el que la narración se revela como artificio a los espectadores, cosa que el cine clásico trata de ocultar. Por ejemplo, en 24 Hours Party People, cuando el personaje de Steve Coogan habla a cámara y se revela que es un personaje y compara lo que está pasando con lo que le pasó al personaje real. Es decir, a mi yo real, digamos, esto le pareció diferente o nos dice que esto no fue así, pero nosotros hemos decidido contarlo así. O sea, el hecho de que eso se está contando se naturaliza dentro de la historia, ¿no? Eso es, autoconsciencia, toda marca enunciativa que veamos, ¿no? Como la mirada a cámara en esta película de Haneke, que ahora no me sale, en Funny En Funny Games, Games. Mm. ¿vale? Esas rupturas de la cuarta pared, cualquier cosa que nos saque un poco de la narración es autoconsciencia. Vale, estupendo. Yo creo que se Y, en- entiende, ¿eh? y con estos tres ejes, Mm. un poco pues tratar de ver, este momento de la película ha sido ambiguo, ¿por qué? Pues vamos Mm. a ver las tres categorías cómo están operando en ese momento. Vale, pues ha sido bastante comunicable y cognoscible y bastante Espero. autoconsciente la explicación. Yo creo que se entiende y nos está empezando a ayudar, está empezando a ordenar qué es esto del anime complejo. Pero quiero volver a una idea que has dicho antes, que es que el anime complejo y la complejidad de la animación japonesa, la ambigüedad, surgen de un contexto comercial. Vamos a intentar dejar un poco claro, pero también para romper clichés, la relación entre complejidad y comercialidad en Japón. Sí, sí, a mí es lo que más me llamó la atención como preinvestigador, ¿no? Cuando te pones a leer sobre estas cosas porque tienes la intuición. Porque es una de las cosas que a mí más me fascinan, ¿no? Como dentro de un sistema, ¿no? Que es capaz de hacer campeones, ¿no? Que es algo súper que todos lo podemos entender y se ve cómo empiezan a salir eh, series, películas, también largometrajes que es solo para plataforma o OVAs, hablaremos más tarde de ello, Mm. que emplean una narración que está en lo opuesto de lo que nosotros podríamos considerar que es la narración del anime, ¿no? Que de herencia superclásica, de herencia de nuevo del Saturday Morning Cartoon estadounidense, ¿no? Pensemos en los Picapiedra, ¿no? Y Mm. animación limitada. Evidentemente nos vamos a encontrar series que Serial Experiments Line, ¿no? Que podemos comentar luego, operan más cerca de lo que haría el cine de arte y ensayo más obstruso, Marienbad, has comentado tú antes, pero los tenemos eso, emitiéndose en televisión japonesa producida por estudios, tenemos merchandising, tenemos ediciones coleccionistas, quiero decir, está aupado, soportado por todo el engranaje comercial de la producción de animación del media mix japonés, ¿no? Y eso, claro, es chocante. ¿Por qué se debe esto? Aquí solo podemos hacer preguntas
como investigadores, tratar de ofrecer datos, pero es un nicho de mercado rentable, tal vez, que algunas productoras están abogando por usar. Es una adaptación de un manga que ha tenido éxito de repente, ¿no? Y aunque pese a su complejidad, pues merece la pena explotar ese filón. ¿O es que de verdad hay algo renovador, ¿no? Que está cambiando el modo de contar las cosas de lo convencional, ¿no? Que lo convencional está mutando, como por otra parte tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Pues son estas las preguntas que plantea eso, ¿no? Esa encrucijada entre lo súper comercial, ¿no? Muchísimas horas de animación producidas al año y de repente una narración que antes solo veíamos en tal vez obras de teatro experimentales, ¿no? Que veíamos en teatros de Nueva York que veían Cuatro Gatos. Sí. Sí, sí. Bueno, has dicho una cosa muy interesante, que es que lo mainstream absorbe la renovación. O sea, América lo hace muy bien. Christopher Nolan es un tipo que entra desde los márgenes con Following y Memento y pasa a hacer blockbusters sin simplificar demasiado el estilo. Porque precisamente la gente lo que espera, una vez que el público se ha acostumbrado a ello, Hollywood les proporciona aquello que esperan. O sea, financia, alimenta y encauza aquello que el público ha aprendido, como si hubiera aprendido casi un vocabulario nuevo, ¿no? Un tipo de forma musical nueva. Oye, pues esto que está de moda te lo vamos a dar, lo vamos a absorber. La industria es muy buena absorbiendo cuestiones que hace 10 años, 10 años atrás, eran rompedoras. Pensemos lo imposible que hubiera sido, has dicho antes la Marvel, Endgame hace 15 años, hubiera parecido una locura a nivel formal, a nivel conceptual, a nivel de estructura. Pero es que hace poco la serie de Moon Knight, que tampoco fue brillante, ha sido acabada ahora y tampoco es que sea brillante, pero juega muy bien con esa cognoscibilidad de un personaje con dos personalidades que van cambiando. Es decir, tened claro, escuchantes, amigos escuchantes, que la complejidad y la ambigüedad siempre depende del contexto porque hay cosas que se normalizan, ¿no? Y como bien dice aquí Antonio, y bien cuenta el libro, hay un proceso de normalización extraño en el anime japonés que yo creo que, a ver qué te parece, pero yo leyendo tu libro me dio la sensación de que nunca se acaba de normalizar del todo. Es decir, no reemplaza a aquella forma más clásica, más transparente, que pues sigue dominando y que sigue siendo un poco el 90% del anime que vemos en Crunchyroll y que vemos en esa producción desbocada que tenemos, ¿no? Volviendo al caso americano, un par de notas. Fíjate, series abundando sobre eso. Series como Loki, ¿no? Que también Claro. apuesta por una autoconciencia cómica, en este caso, pero arrastrando a un personaje y llevándoselo a otros derroteros que tienen más que ver con la catálisis para generar comedia que con núcleo, con leches, con mamporros, con trajes al vuelo. También las películas del Doctor Extraño, ¿no? Una de las críticas que se le hacía a Borwell, precisamente él es digamos, ha publicado que efectivamente que el clasicismo se arrastra, ¿no? Y absorbe todas las tendencias nuevas y las va adoptando, ¿no? Pero para algunos investigadores, no me recuerdo ahora la investigadora que lo decía, pero la crítica era que para Borwell la iglesia es tan grande que no caben herejes, Ya. en el sentido de que el cine clásico abarca tanto que entonces no hay no hay gente que conteste esa manera de narrar y eso también hay que tenerlo en cuenta. En el caso japonés, yo es que creo que la avalancha, ¿no? La hiperproductividad de títulos es tal, quiero decir, siempre va a haber un manga de éxito en este año, ¿no? Publicado por que se serializa en la revista Shonen y la máquina del Media Mix no puede parar. ¿No? No solo las grandes franquicias que ya están funcionando, los Yokai Watch, los Pokémon, por supuesto, de turno, pero siempre va a haber un nuevo anime, Nichijokei, ¿no? De realismo que hay que seguir explotando y claro, ante eso sigue siendo algo más nicho, minoritario, el tema de la complejidad, como apuesta, digamos, a menos que se relacione, yo creo, con la obra de un director ya asentado, directora que sea pues eso, considerado autor, ¿no? Hablamos de películas de Satoshi Kon, que ya no puede hacer películas, lamentablemente, pero o cualquier obra de Oshii también. Has hecho dos conceptos que yo creo que va tocando que expliquemos, media mix y nichos, pero antes te quiero preguntar una última cosa. ¿Complejidad es lo mismo que barroquismo? Claro, nuestra amiga Patricia Trapero hablaría de lo neobarroco, ¿no? Y de la narrativa barroca. ¿Es lo mismo esta vuelta que hay de lo barroco que complejidad narrativa?
Pues yo es que aquí tengo un concepto de lo barroco como, tal vez precisamente por lo poco que sé de historia del arte, más relacionado con cómo el barroco efectivamente, aunque era recargado, ¿no? En ese sentido de autoconsciente, en última instancia era muy comunicativo. Pensemos en el Mm, arte barroco que encontramos, imaginería barroca de las más sangrientas, pensemos en Semanas Santas, ¿no? Que vemos a todas estas imágenes de Cristo después de todo el Calvario, son muy explícitas, ¿no? Y también forman parte del barroco. Muchas de las pinturas vemos violencia explícita, decapitaciones, etcétera, pero en última instancia son muy comunicativas. Digamos que se entiende la anécdota, se entiende el mensaje, ¿no? vale, En ese sentido, yo relaciono más el neobarroco, si quieres, o el barroco, con la autoconsciencia del cine posclásico. vale. Podemos hablar de, por ejemplo, la verborrea que tienen el narrador de Amélie cuando comienza, ¿no? Describiendo los personajes. El padre de Amélie Poulain le gusta esto, no le gusta que le miren las chanclas con sandalias, no le gusta, Mm. digamos, una verborrea que también vemos a veces en las películas de Wes Anderson, Sí, que tiene más que ver con la autoconsciencia, no con la comunicabilidad. No hay mucha ambigüedad, ¿no? Simplemente hay mucha información que a veces es difícil de procesar, pero no hay lagunas de conocimiento. vale. Esto es interesante porque estaba pensando, yo en mi campo, evidentemente, me lo llevo todo al videojuego, mucha información, ¿no? Ese exceso de información, casi ese torbellino, o esa riada que te atropella, la saga esta insondable por excelencia, algo como Kingdom Hearts, entonces, no sería tanto complejo como barroco, ¿no? Porque es mucha información, pero no tiene problemas o problemas, dificultades de cognoscibilidad, de comunicabilidad, sino que simplemente es que tienes que hacerte un poco esa narrativa de el It's Always Sunny, del meme de por aquí, por allá, ¿no? La teoría de la conspiración, que es una forma muy contemporánea también, ¿no? Cómo todo se interrelaciona, cómo el capítulo, parece que hay un horror vacui, ¿no? De que el capítulo que parece vacío se rellena. También le pasa un poco a Star Wars, ¿no? Le pasa a narrativas populares. Vamos a rellenar con información hasta, o sea, de dónde viene la chaqueta de Han Solo y por qué Han Solo se apellida Solo, ¿no? Eso es Sí, más sí. barroco que complejo, para entendernos. Yo diría que sí, ¿no? Todo este sistema de precuelas, además el concurso en este caso de Kingdom Hearts, ¿no? De Disney, me hace pensar, ¿no? Sospechando, no he jugado mucho a los juegos, pero me hace sospechar que no van a apostar por la transgresión en cuanto a ambigüedad. No creo que a Disney le gustara demasiado. Ujú, Vale, pues vamos a aplicar esto de Media Mix, que lo has dicho bastante. Voy a hacer como si no lo supiera, porque es un tema que tú y yo hemos ujú, trabajado juntos y yo lo he aprendido muy bien de ti, pero ujú. cuéntalo como si yo no lo supiera. ¿Qué es el Media Mix en Japón? Pues el MediaMix es lo que hace posible el anime desde sus inicios. Una producción que siempre desde el origen de animación ha sido deficitaria, en el sentido de que cuesta más dinero del que se tiene, del que Mm, pagan las televisiones. Entonces, desde el origen mismo de la animación japonesa, han tratado de establecer enlaces con sectores afines. Unos sectores que van desde los más lógicos socios, como puede ser el sector editorial, ¿no? mm, Vamos, tenemos un manga de éxito, pues vamos a tratar de explotar la adaptación animada y vamos a reunirnos como un holding, digamos, de empresas interesadas, pues yo como editorial, porque lo he publicado, pero un estudio de animación, la televisión que va a ser la que lo vaya a emitir, la cadena, pero también una discográfica, que va a ser la que se vaya a encargar un poco de la explotación de todo lo que venga con el sonido, ¿no? Bandas sonoras, etcétera. Ya mm. sabemos que el anime es muy, ¿no? Toda esa abundancia de anime sobre idols, ¿no? O sobre grupos de música, pues es un factor a explotar. Merchandising, por supuesto. Y en fin, toda una serie de socios que si nos vamos de nuevo a la página en Anime News Network, ¿no? De cualquier anime, vamos a ver que hay un apartado específico donde vemos toda una relación de entidades que se corresponden con este perfil. Una editorial, un estudio, una cadena televisiva, una discográfica, una empresa que se dedica al merchandising, por supuesto, un estudio de desarrollo de videojuegos, en el caso de las adaptaciones. Y Claro. todas estas están asociadas en la producción del anime. Porque el anime, aunque pasen los años, aunque el videojuego evidentemente gane protagonismo como forma cultural y esté en todo el resto de medios un poco cagados al respecto, sigue siendo una de las ventanas predilectas para el MediaMix de cualquier franquicia en Japón, ¿no? Si Mm, ven el anime en televisión, vemos la promo, vemos los trailers,
siempre vamos a confiar, van a confiar estas entidades que forman parte del media mix del anime en que alguien va a entrar en la franquicia, por una vía Vale. o por otra. Y desde lo de los nichos, has dicho, Ujú, alguien va a entrar en la franquicia, vamos a pensar en quién entra en la franquicia, ¿no? ujú, Nichos, evidentemente es un concepto que entendemos, nicho es fácil de entender, ¿no? Como un ujú. subsector de mercado, un grupo de consumidores que no son mainstream, pero que tienen algo que los comune y tienen pues eso, una especie de identidad muy clara. Pero exactamente cuando hablamos de nicho o subcultura en Japón, ¿qué lógicas tiene? En el caso japonés, ya lo sabes tú bien, abarca, bueno, todas las etiquetas que podamos pensar, ¿no? Ya conocemos cómo operan estos media mix, que claro, tratan, fijaos, una asociación empresarial que no busca, vamos a producir a toda costa el anime, la adaptación animada de este manga, de este videojuego, porque creemos en la historia. Bueno, buscan sobre todo que tenga retorno económico y sobre todo, fijaos, una asociación entre varias empresas para minimizar pérdidas Mm, realmente. ¿Vale? Vamos a poner todos y oye, si nos sale bien, pues vamos a pegar un pelotazo, seguro. Y en ese sentido, lo que estábamos comentando de... Uy, se me ha ido un poco el hilo. el nicho, el Eso, público de... el nicho. Fijaos que hay teorías sobre la economía política de la comunicación. Si antes, por ejemplo, teníamos el broadcast, vámonos a la raíz de la palabra broad, ¿no? Tratar de emitir por televisión para el máximo número de Mm, televidentes. Desde hace un tiempo los teóricos de la televisión y teóricas nos dicen que estamos en una época que más que broadcasting, estamos en el narrowcasting. mm, Tratar de afinar. Sabemos que tenemos gente muy interesada en, por ejemplo, el anime deportivo, pero bueno, el anime sobre ciclismo en concreto, sí. ¿vale? Y vamos a ir a por ese nicho muy concreto, que finalmente es muy rentable, porque si lo hemos identificado correctamente, sabemos que va a haber gente que no solo va a comprar el manga y a ver el anime, sino que probablemente el merchandising vaya también a invertir, vaya a invertir en la banda sonora, vaya al videojuego y a fin de cuentas pues vaya a comprarnos básicamente todo. Es un poco la filosofía un poco perversa de los nichos, pero que Mm. permite, o al menos eh, yo creo que puede ser así, que haya cosas muy raras que no vemos en otros lugares. Claro, que para esa gente sea muy natural, pero fuera del nicho sea algo Ujú, completamente bizarro, ¿no? Que ya está ujú. aceptado por la RAE, por cierto, esa acepción de bizarro. Ah, Esto tiene que ver entonces el nicho con otra palabra aquí muy popular, pero creo que a veces no se acaba de entender, otaku, ujú, o con esta expresión que yo adoro del database animal de Azuma. ujú, ujú. Sí, sí, sin duda. Yo creo que las lecturas de Asuma son muy interesantes en ese sentido porque él propone que directamente todo entusiasta de la cultura popular, ¿no? Que es la definición que podemos hacer de otaku, ¿no? Sin esa connotación negativa que tenía en los 80, los 90 en Japón, ya eso se ha perdido. Mm, Todo entusiasta evidentemente hace una suerte de base de datos y ahí tiene sus filias, desde luego, sus fetiches. Pensemos en personajes con orejas de gato, ¿no? Personajes con mm. gafas, ¿no? Digamos, grandes arquetipos dentro de los personajes del anime que si hacemos esa traslación a una base de datos, digamos, haces el check, ¿no? En ese personaje con ese rasgo. La hipótesis de Asuma un poco es que esta base de datos también la emplean desde la producción, ¿no? Y que todo producto mm, mainstream generado por estas grandes editoriales, ¿no? Pensemos en el anime de la Weekly Shonen Jump, el manga, perdón, ¿no? De la revista más popular, pues sigue también este tipo de base de datos a la hora de hacer las propias producciones. O sea, Es como la plantilla, ¿no? la plantilla de, yo qué sé, hay un romance modelo harem o modelo visual novel y tiene que haber tsundere, yandere, etcétera, etcétera, ¿no? Todo Ujú. el dere dere este sería Sí, como sí. el checklist de ese nicho particular, ¿no? Que es una Ujú, cosa ujú, que aquí, insisto, muchas veces recibimos ya hecha y recibimos fragmentos del nicho, entonces nos falta el contexto. Es ujú, decir, el producto original responde a un nicho, igual que Japón responde a unas catalogaciones de pura demografía, ujú, nos ujú. guste o no, allí la lógica industrial ha sido siempre el Kodomo, el Seinen, el Yosei, ¿no? Y trascender esas categorías en Japón implica de todas maneras, creo yo, relacionarse con ellas. Es decir, las Ujú, ujú. categorías existen, es una cuestión del contexto y cuando se trascienden, como el caso de Rumiko Takahashi, ¿no?
es desde una relación con ellas. O sea, no es que no exista la categoría, sino que, ostras, esto podría encajar en dos, ¿no? Ellos no abandonan nunca la etiqueta seinen, la etiqueta shoujo, shonen, y esto es un contexto que creo que es importante tener. ¿En qué hueco dirías tú que hay más complejidad? ¿En qué hueco demográfico? ¿Para quién va dirigida la complejidad en Japón? Esta pregunta la improviso un poco ahora, pero Ujú. es interesante pensarlo, ¿eh? Sí, sin duda la demografía seinen yo creo que es la que más eh, donde más vamos a encontrar esta complejidad. De todas maneras, seinen, bueno, seinen es Para en adultos. principio dirigida para chicos Mm. jóvenes, adultos, sí, ya, adultos jóvenes, hombres. Adultos funcionales no lo sabemos. Sí, sí. Claro, aquí una de las lagunas, evidentemente, de mi investigación es, por ejemplo, que no tengo analizadas ninguna producción yosei, ¿no? Mm. Para mujeres adultas. Evidentemente, si hemos leído mangas yosei, sabemos que son historias complejas. Yo no, o sea, no es el género que más trabaje y por tanto desconozco así a bote pronto si hay una narración compleja. Estoy convencido de que sí, Mm. por supuesto, ¿no? Claro, es que Entonces, una de las fronteras que hay que seguir es esa, sin duda, a ver qué hay en el Yosei, que es mm, un nicho, además, bueno, riquísimo en cuanto lo vemos en mangas licenciados, ¿no? En nuestro país ya recientemente, ¿no? Mi vida como lesbiana era, o mi historia como sí, este título editado, pero quiero decir, son títulos, mi experiencia lesbiana con la soledad. eso es, Mm. pues son títulos muy que están ahí seguro proponiendo desde la historia cosas muy distintas y desde la narración hay que atender a ello también. Claro, es que esto vuelvo al tema de la perspectiva. Aquí hemos tenido mucho menos acceso a producciones Yosei. Mm, En el propio Japón han tenido como una categoría inferior a la hora de hacer grandes mm, inversiones, digamos, pero nos empiezan a llegar. Entonces, ahora estamos descubriendo por suerte a gente como Moyoko Anno, que ujú. tiene para mí bueno, un delirio absoluto y alguna de las tres categorías, la cognoscibilidad, la comunicabilidad, la autoconsciencia, seguro que la marca porque son mangas que juegan mucho a eso, ¿no? Al despistar al lector, Ujú. a entrar en unas opacidades que son interesantes a la hora de leerlos y seguro que hay algo, pero de nuevo, estamos investigándolo desde Europa, Mm. desde España y desde una región, tú la tuya, yo la mía, que han tenido una tradición diferente en acceso al anime y en acceso al manga. Sobre el papel, por Hmm. lo que hemos hablado de Media Mix, fijaos en estas, digamos, asociación de eh, estudios, estudio editorial, empresas que se dedican a la explotación de una franquicia, que suelen ser conservadoras, eh, yo entiendo, más complicado que apuesten por asociarse para hacer una adaptación de, por ejemplo, un manga yosei Hmm. complejo. Sobre el papel, Sí. esperemos que esto cambie también, porque yo además creo que si a poco que miren a cómo se recibe el anime en el resto del mundo, mm, seguro que va a convertirse en un filón incluso. Sí, sí, sí. Además tú y yo somos, y Óscar Senel, que es amigo de esta casa, somos lectores y defensores del Yosei, o sea que estamos aquí esperando que apuesten por ello. Estamos hablando ya de perspectivas históricas, vamos a pasar, si quieres, a la historia. Vamos a hablar de Loba, que lo has dicho antes. Ujú, Es un poco, sería, en tu libro lo detectas como los orígenes de este tipo particular de animación o esa tendencia dentro del anime. ujú. Aquí nos encontramos un poco también en relación con el Yosei, con el principal problema del audiovisual, que es caro de producir. Es caro de producir y además tienes que pasar por una suerte de gatekeepers. Hmm. En el caso del anime, sobre todo en su forma televisiva, claro, tienes que pasar por esa cadena televisiva que vaya a entrar a participar de tu anime y vaya a sacarlo, ¿no? Claro, a poco que sea de nuevo una entidad más preocupada por el dinero que por el riesgo de las historias, ¿no? Incluso por regulación, ¿no? También que tenemos unas franjas horarias donde no podemos emitir determinados contenidos. También esto tiene que ver, por supuesto, con la etiqueta que no se va a quitar la animación nunca a este paso, ¿no? De que es para públicos infantiles, esa metonimia entre Disney y animación, que Hmm. no es, evidentemente hay que luchar para quitarla. Claro, se junta todo y nos encontramos que si las propuestas más narrativamente transgresoras han venido cuando ha desaparecido ese poder de la televisión como gatekeeper y llega el vídeo doméstico. Llega el vídeo doméstico y este formato de OVA, de Original Video Animation,
pues empieza a florecer como un verdadero vivero de talentos y de otro tipo de historias. También es el origen, por ejemplo, de todo el hentai, ¿no? Con Urotsuki Doji, toda la serie de Cream Lemon, que también ayudan a calificar, a ponerle etiquetas al anime en Occidente, claro, y contra eso también, digamos, tuvo que luchar el anime en su momento para quitarse los estigmas, pero ese tipo de narraciones empiezan a encontrar un lugar gracias al vídeo. Narraciones complejas en lo que nos ocupa, como por ejemplo trabajos de Mamoru Oshii, que donde se empieza a dar rienda suelta más a este asunto. Sobre ovas concretas de anime, a ver, podemos hablar de esta de Twilight Q, de Mamoru Oshii, que son historias autoconclusivas realmente. Twilight Q era una serie que luego no fue tal, inspirada un poco por Twilight Zone, ya desde el nombre, ¿no? Esa voluntad de hacer una historia así entre el misterio, la ciencia ficción, lo fantástico. Y ya un poco nos ponía sobre aviso en qué tipo de historia nos va a presentar Oshii, que en este caso es la de un detective. Animación súper limitada, si la veis, muy recomendable, aunque es difícil de encontrar, pero con un misterio cíclico. Vemos a un avión abrirse en la secuencia inaugural y los pasajeros caen al vacío, y eso no se recoge hasta el final. Ahí empieza una historia de detectives. En fin, es una narración que no nos está poniendo un principio, nudo y desenlace, ¿no? Como en ese modelo más clásico del cine convencional, sino que, como buen puzzle film, está dando piezas a los espectadores, desordenadas, como abrimos la caja del puzzle y las tenemos todas a reu, ¿no? Y es función nuestra como espectadores servirnos de nuestra inteligencia o nuestras convenciones como espectadores para ir juntando esas piezas y al final tratar de darle una explicación. O sea que el OVA es, bueno, al final no es el mismo tipo de producto, pero es el mismo tipo de espacio que supone el vídeo, el videoclub en Occidente. Incluso en Inglaterra estuvo el tema de los video nasties, esas películas que no se podían distribuir en Eso videoclub, que es. estaban prohibidas y que generó casi un concepto de lo que supone el vídeo, ¿no? Experimentación, transgresión. De eso estaba buscando también por aquí en Japón el eroguro, ¿no? La poca adaptación que hay en eroguro se mueve más en el espacio del vídeo que en el cine. Y el OVA, como nos cuentas y nos acabas de contar también, nos cuentas en el libro y nos acabas de resumir también, genera ese espacio de cine pero más barato, pero no es TV movie porque no pasa por la tele, no tiene la obligación de la serialidad porque cuando son capítulos son muy pocos, en el que mucha gente empieza a rodar, y lo que me sorprende a mí es que llegamos a los 90 y la tele ha absorbido esto, ¿no? La pregunta es, ¿por qué los 90 son tan intensos, sobre todo en tele, ¿no? Y sobre todo comparado con ahora, porque yo tengo mucha sospecha de mi propia nostalgia. Digo, a lo mejor yo viví aquella época muy intensa y me llegaron unas cuantas series que me volaron la cabeza, pero es que hace poco lo hablaba con William Haber, por ejemplo, y decía lo mismo. Es que qué pasó allí, ¿no? Sobre todo la segunda mitad de los 90, pero de aquí a aquí, que fue tan intenso, que se lanzó tanto y que luego parece que frenó tan de golpe. ¿Qué pasó en los 90, Antonio? Bueno, pues pasó algo, yo creo que también relacionado con la época OVA, que no hemos mencionado, que es que también los públicos se hacen mayores viendo anime. Mm, Estamos hablando de la gente que empieza a hacer OVAs en los 80, estamos hablando de Studio Gainax, por ejemplo, ¿no? mm, Con sus series de OVAs, el propio Mamoru Oshii ha crecido viendo Yamato, ha crecido también con los coletazos de Gundam ya más maduros, y por tanto ya están hechos como público. En los 90, claro, hemos pasado también por toda una serie de títulos que ahora no tenemos tiempo a mencionar, pero el público sigue madurando y ese público además se ha hecho adulto, con lo mm, cual puede ver la tele de noche, cosa que no es mm, casual, porque es en esta época donde el anime empieza a emitirse en franjas nocturnas, que si bien no son las más suculentas en términos de publicidad, no son las más pagadas, ¿no? En teleabierto ya sabéis que el tema de las franjas publicitarias según prime time y todas las franjas derivadas es importante, pues vemos que mucho anime con esta oscuridad narrativa, ambiguo, ¿no? Incluso, bueno, por supuesto aquel más violento o que en definitiva no para horario infantil, va a aparecer a emitirse pues a partir de la medianoche, y es ahí donde queda el anime, ¿no? Recogido, la complejidad narrativa en el anime en esta época de los 90, que también
tuvimos, yo creo, aquí una especie de suerte. Ahí hay pendiente una historia definitiva sobre cómo se distribuye el anime de esta época en nuestro país, ¿no? Cómo llega a espacios como Canal 33 en la televisión catalana o similares, o a canales privados como Buzz Mm, en España, donde yo ya fui usuario, fui consumidor también de este contenido, y ahí se emparejaba, fíjate, el anime con películas un poco de terror, ¿no? Ahora es un canal casi dedicado al terror más gore. mm. Pero bueno, ya no se llama Boots siquiera, pero bueno, quiero decir que se emparejaba, se hacía esta asociación como para jóvenes edgy, ¿no? Para jóvenes que Sí, son un poco Chester Cheto, ¿no? Que nos queremos hacer los cools, pues tenemos ahí que de nuevo, estos perdona, pero contenidos. es cultura de videoclub. O sea, Ujú. es que, por ejemplo, en Mataró hay una tienda de cómics que tiene el cartel, yo creo que es el cartel original, y es fantástico porque pone algo así como manga, anime, tal, tal, gore. O sea, el gore es un ítem Oh, más de este tipo de qué subcultura. No lo bueno. olvidemos, el nicho aquí, Ujú. eh, había un overlapping, había un solapamiento entre la cultura de los fans de Peter Jackson y los fans de Urotsuki Doji y los fans de Akira. O sea, recibíamos a Ujú. Akira en conjunto con estas cosas, cosas que estaban Ujú. un poco prohibidas, cosas que Ujú. todavía no habían saltado a la tele. Yo creo que vino antes el vídeo que la tele en muchos de estos casos y que tenían muy claro un perfil que no necesariamente era el perfil de otaku que había en Japón. ¿Eh? De nuevo, te lanzo aquí una hipótesis Sí, de sí. historiador que no está de guardia, pero Ujú. que me suena bien. Sí, ahí es interesante ver de nuevo cómo llega esta serie aquí, quién la compra y quién decide que tal vez una serie que se está emitiendo eso, en el late night, ¿no? A partir de la 1 de la madrugada en Japón, para públicos adultos, de repente la teníamos a la hora de comer aquí en eso, en la televisión catalana y generando alarma social entre las madres que veían cómo había un combate a muerte en la sobremesa, ¿no? Entonces, Mm. claro, ese tipo de historias están pendientes de hacer y molará mucho verlas. O sea que en Japón, en los 90 es determinante, ¿crees tú, que la herencia de Loba crece, que el público ha crecido en varios sentidos y que llega la tele de medianoche, ¿no? La tele de medianoche Ujú, sería un componente central. Ahí estamos hablando, evidentemente, de Evangelion, de Lain. Por ujú, cierto, esto es el Open Access. Te vamos a invitar a que te quedes para el programa de la semana que viene. Estaremos con ujú, Beatriz haciendo un doga especial de animación donde ya vamos a hablar a fondo de las obras, unas cuantas, que tú trabajas a fondo en el libro, que serían, digo ya la lista, Evangelion, Lain, Beautiful Dreamer, la desaparición de Haruhi Suzumiya, Mind ujú, Game de Yuasa, Ghost in the Shell, ujú, especialmente Ghost in the Shell 2, bueno, este ujú, universo que de nuevo tiene una unidad de tiempo, salvo Yuasa, que sí que es contemporáneo, sí. muy ubicada en ese foco que Mm. fueron los 90, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues un placer tratar esas obras. Ahí tenemos bastante plancha que tenemos plancha por planchar precisamente y ya lo veremos. Y sí, es un nicho, yo creo que influyó mucho la gran época de difusión del anime en formato ya no tanto VHS como ya pasando al DVD, ¿no? Con estas ediciones. Y es verdad que a partir de ahí sí que nos encontramos un poco ante una suerte de parón, ¿no? Una suerte de incógnita sobre qué Mm, pasa a partir de eh, la llegada de las plataformas, por ejemplo, ¿no? Donde claro, también hay una nichificación muy clara, pero al mismo tiempo donde los tiempos de la academia son otros distintos a los tiempos de vida, que es algo que podemos también mencionar, tiempos de sí. producción de animación japonesa y donde yo ya confieso que no doy abasto, ¿no? Con la Mm. cantidad de títulos que hay, codificarlos, estar al día. A mí como investigador me pasa, lo confieso, que es que me sobrepasa. Si trato de Sí. estudiar algo con rigor con el que he tratado de estudiar estos textos, pues me va a costar aún unos años. Mira, nuestra amiga Laura Montero Plata dice que ella anime televisivo no ve, que cree que la animación en Japón en cine está fuerte, pero en la Mm, tele ha bajado. Y también marca dice yo, de los 2000 en adelante, cada vez, o sea, si haces el gráfico, cada vez me interesan menos, ¿no? O sea, insisto, creo que todos tenemos esa intuición. Hay el anime nocturno en los 90, hay un cambio de tendencia. Primero, ujú. la premisa que estoy diciendo de que el anime complejo desaparece un poco de la tele sería buena, porque a lo mejor me estoy flipando y es una premisa mala. Y segundo, si es así, ¿cuál es el cambio industrial, cultural, que crees tú que lo produce? ¿Son los comités de producción? ¿Hay un cambio en los comités de producción?
No necesariamente, yo creo que depende un poco, no creo que haya desaparecido, yo creo que, digamos, mi radar, por ejemplo, ya desde lo personal, no lo ha detectado porque, bueno, porque como investigador llegas a lo que llegas al final del día y si quieres hacer las cosas con rigor, pues cuesta. Pero creo que también que los nichos están tan diversificados que, vamos a entendernos, un anime como Kurozuka, por ejemplo, Mm, Kurosuka, que es así bastante oscuro, evidentemente va a tener su público, pero tal vez el anime de comedia absurda, más barato de producir, eh, una adaptación que esa está siendo del pelotazo del momento, se emite de nuevo en estas franjas nocturnas, tal vez porque emplea un humor un poquito más sofisticado o no, o del otro, pero no para todos los públicos, y está ocupando esa franja, ¿no?, que decíamos del anime complejo. Una producción, de todas maneras, en general, de series de animación que, salvo los grandes pelotazos de más shonen, estamos hablando de temporadas limitadas a 12 episodios, mm, estamos hablando de pues 10, 12 semanitas emitiéndose por estación, digamos, una temporada dura una estación, y las adaptaciones animadas que estoy viendo, incluso los anime originales, se están limitando a ese número, ¿no? Entonces tenemos unos episodios limitados, no vamos a ver grandísimas sagas de complejidad, no las hemos visto, de hecho, el caso de Melancholy o Haruhi Suzumiya es un poco especial, mm, por que es un pelotazo comercial y al mismo tiempo con una comercialidad muy autoconsciente, mm, complejidad muy autoconsciente, pero no vamos a encontrar grandísimas sagas de la complejidad, en resumen, adaptadas al anime. mm. O sea que habrá que estar atentos, sobre todo también a lo que dices de la plataforma, ¿no? Porque una de tus futuras líneas de investigación es ver qué está pasando con las plataformas. Ujú, Hay una entrada internacionalizadora, si ujú, quieres, muy fuerte. De hecho, la etiqueta anime, ahora me hace mucha gracia que Netflix tiene la etiqueta anime extranjero. ujú. Esto, Sí. claro, todo el anime es extranjero. No sé exactamente qué categorías distinguen, pero Ujú, parece que la etiqueta de anime se está usando más como algo de estilo, como ujú, algo que se asocia de nuevo a una complejidad narrativa, complejidad en general, sin entrar en los parámetros que tú has marcado. Y quizá las plataformas vuelven a alimentar esta idea de no, el anime para adultos, por lo tanto se puede permitir cosas, la demás ujú, animación es para público infantil. Yo creo que tú nos has demostrado que en Japón también tienen el debate, ya lo has dicho antes, de la animación para niños y que la ujú. complejidad en el anime en Japón tiene unos parámetros muy concretos, tiene una forma de evolucionar muy concreta. ¿Qué nos ha faltado por comentar de la historia del anime complejo? ¿Qué no te he preguntado? Ahora te hago yo como el entrevistador aquí rellenando huecos. Pues no lo sé, a mí esta parte de las plataformas es que me inquieta ya como investigador en general del audiovisual, y creo que esto lo hemos hablado alguna vez, em, que es el tema de que si las plataformas se están presentando ellas mismas y, por ejemplo, una masa de nuestros estudiantes en comunicación, en videojuegos, así lo asumen, como los catálogos, ¿no?, de todo el audiovisual, ¿no?, que Mm, merece la pena, evidentemente estos catálogos tienen unas lagunas que, quiero decir, si no está en Netflix, si no está en Amazon Prime Video, si no está en tal, no existe entonces para ti este texto audiovisual que tal vez ha sido muy influyente en este momento de la historia del cine, de la animación, etcétera. A mí eso me preocupa mucho porque, claro, por un, por un reajuste, ¿no?, de licencias, en este momento no está disponible esta película aquí, pero tal vez eso puede marcar a una generación, ya. poniéndonos mucho en aguja hipodérmica, ¿no?, de que Mm, lo que nos dan es lo que nos influye. Se pierde ahí un bagaje que, no sé, yo como espectador de nuestra generación, ¿no?, que no ha tenido acceso a plataformas, pero nos hemos formado a través también de ediciones comerciales y ediciones ilegales, por qué no decirlo. Claro, nuestro bagaje es otro, y es en una cuestión de generación, de años, ha cambiado todo radicalmente, el acceso a determinados títulos y otros que se quedan fuera. El sí, auge de la novedad, ¿no?, frente mm, a un poco hacer historia del audiovisual, ¿no? No sé si está El Padrino, simplemente las películas en plataformas, pero sí que tenemos el último cooking show, ¿no?, importado desde mm. la televisión australiana. Bueno,
O sea, aquí Claro, eso yo es un aquí veo, poco veo una cosa boomer. muy interesante en lo que dices, que es que, como bien demuestra el libro, la complejidad en el anime es fruto de una lenta evolución histórica. Es decir, porque primero hubo Loba, luego pudo haber X de Gainax y luego pudo haber Y de Ujú, Yuasa, ¿no? Y ujú, si tomamos las cosas en una burbuja, simplificamos y esencializamos, parece que son realidades dadas, ¿no? Que nos ha sobrevenido, mira, ha aparecido un anime complejo, es ujú. así, pero al perder la tradición siempre estaremos Eso es. al embiste de la novedad, ¿no? Es decir, estamos al Ujú, desamparo, es decir, ¡guau! Esto qué rompedor, lo ha cambiado todo, oh, este otro ujú, anime, lo ha cambiado todo, a la constante revolución diciendo este anime es complejo, por lo tanto de animación compleja, ¿por qué será, Dios mío, los japoneses, qué gen especial tienen que pueden apreciar esto y que pueden producir esto, ¿no? Cuando en realidad ujú, lo que tú dices, tracemos la historia. Si te parece, en el ujú, siguiente programa, en el DOGA, te quedas con nosotros, la semana que viene vuelves a estar con nosotros y comentamos, yo te voy a invitar Perfect Blue, que ya tienes la guía para ver y analizar, pero hay que tocar ujú. Evangelion, hay que tocar Line, hay que tocar Beautiful Dreamer, hay que tocar Mind Game, Ghost in the Shell, va a ser un programa intenso. Hemos tenido un club cultural en el programa, que en nuestro Discord tenemos un club cultural hablando de anime complejo durante todo Ujú. el mes y seguro que nuestros escuchantes y los más fieles van a estar encantados de oír tus opiniones, de escucharte hablando de estas obras. Yo creo que lo podemos dejar aquí de momento, ¿eh? Ujú. Capítulo 1. En el siguiente, insisto, te invitamos, Beatriz y yo, que te quedes con nosotros a hablar de estas pelis. Pero ha sido un placer, Antonio. No sé si quieres decir algo más. Nada, igualmente. Muchas de las cosas que ha mostrado Víctor al principio, ¿no? Si os habéis fijado, ¿no? El artículo de What Makes Gemu Different, el ciclo de conferencias de Gemu, fijaos que son todas cosas que vienen de él, ¿eh? Él como liante, como esta entrevista, pero como liante en el buen sentido. Así que para mí, Víctor, siempre un placer estar entre tu red, conocerte y colaborar en cosas como esta. Liante, pero porque lío a gente que siempre da excelentes resultados, Antonio. Eso tenlo muy... No quiero entrar en enjabonamientos, no citaré Pulp Fiction, pero las pruebas evidencian que tus resultados son fantásticos, tanto en lo que hacemos juntos como en lo que haces por separado. Yo estoy muy feliz de poder recomendar Anime Complejo. Además, he visto la evolución porque te conocí como doctorando, he visto el Ujú, proceso de maduración que te ha llevado a encontrar una explicación tan clara y tan contundente del anime complejo. Y esto, déjame que acabe yo, si quieres, con una reivindicación de la buena academia. Es decir, ahora has dicho que los tiempos de la academia son otros, pero oye, hablemos como Humberto Eco. Cuando un tema está de moda, la academia ya estaba ahí 20 años antes y seguirá estando 20 años después de que pase de moda. ujú, Entonces, hace falta tiempo para digerir las cosas. La ujú. cultura no es un microondas que lo caliente todo rápido y este libro es fruto de mucha investigación. Hacer lo que sea sencillo ha necesitado mucha complejidad investigadora. O sea que vuelvo a recomendarlo. Anime complejo, para mí uno de los lanzamientos de teoría de este año y con la suerte de tener a Antonio en la casa. El experto también, insistimos, en Slice of Life. ¿Eh? Tu texto más leído en La Inercia, ahora miriorama.eu. Algún día Ujú. habrá que hablar de Slice of Life, ¿no? Sí, sí, tanto. A mí me apasiona en su vertiente animada y en la también de imagen real. Pues haremos otro especial con Slice of Life. De momento, Antonio, te doy las gracias. Nos escuchamos la semana que viene. Y a nuestros Ujú. escuchantes y espectadores en YouTube, muchas gracias por vernos, por escucharnos. Esto ha sido Miriorama Open Access. La semana que viene más. Hasta luego. Adiós, un abrazo.